Venir a Ecuador fue un reverendo error. Esa fue la frase que soltó una pareja de alemanes que, tras vivir años aguantando de todo en China, decidió empacar sus maletas y mudarse a Ecuador. Durante su vida en China, tratar de adaptarse a esa cultura y a esas costumbres los dejó exhaustos, drenados y al borde del colapso. Llegaron a territorio ecuatoriano con una mezcla de ansiedad y esperanza, cruzando los dedos para que este rincón de Sudamérica les diera un respiro y un lugar digno para vivir. Sin embargo, apenas pisaron el país, de sus bocas salió esa frase que dejó a todos helados: venir a Ecuador fue un error. ¿Qué diablos les pasó en Ecuador después de haber sobrevivido una década en China para que sintieran que habían fracasado? ¿Qué fue lo que descubrieron semanas después que les voló la cabeza? ¿Cuál es ese brutal choque cultural y la diferencia abismal entre China y Ecuador que los dejó en shock? Tienen que ver este video hasta el último segundo para descubrir la serie de locuras que vivieron en nuestro país. Me llamo Bárbara, soy 100% alemana. Vivía en China con mi esposo, que es 5 años mayor que yo, y con mi hija Emilia. Bueno, digo, hija, pero ya es una pelada de casi 30 años, una mujer hecha y derecha. Somos una familia alemana que, por esas cosas de la vida y el trabajo de mi marido, terminamos viviendo en China por 10 largos años. Pero apenas él se jubiló, decidimos que era hora de largarnos de esa China que ya nos tenía asqueados. Estábamos literalmente hartos de Asia. Mi esposo y yo lo sentíamos en el alma. Claro. Después de 10 años te acostumbras al entorno. Pero chuta. Más que costumbre. Eso era pura resignación. Si me preguntan si amaba mi vida en China, la respuesta es un rotundo y gigantesco no. Mudar a nuestra familia a China nunca fue nuestro sueño, fue una imposición de emergencia por el trabajo. ¡Qué dolor de cabeza fue en ese momento! Mi hija Emilia recién había logrado entrar al colegio de sus sueños y, de la nada, le dijimos nos vamos a China. Recordar lo duro que fue me da pena. Tuvimos que correr a buscarle colegio allá y salir disparados a Asia. Emilia se había matado estudiando para entrar a su colegio ideal, debió haber estado destrozada, pero como la pusimos a estudiar chino como loca, parece que no tuvo tiempo ni de llorar su pena. Nunca tuvimos el deseo de echar raíces en China, al contrario, vivíamos contando los días para regresar a Alemania. Para nosotros, China era un país por el que jamás íbamos a sentir ni una gota de cariño. ¿La razón principal? La asquerosidad y la falta de higiene, ¡qué bestia! Desde el mismísimo día que pisé China, sentí un rechazo visceral. ¿Por qué hay tanta maldita basura?, me preguntaba. No podía creer lo que veían mis ojos. Las calles chinas son un basurero al aire libre. Y lo peor de todo es que a la gente le parece lo más normal del mundo. Incluso en el centro de la ciudad, la gente bota las botellas de plástico y los envases al piso con un descaro total. Yo siempre murmuraba, es que no me lo puedo creer. Y aunque pusieran basureros, la gente tiraba la basura alrededor, armando unas montañas de inmundicia que eran el pan de cada día. ¿Cómo es posible que las autoridades permitan este relajo? Mi nivel de estrés y cabreo subía todos los días. En Alemania, tú no ves basura en las calles. Si a un malcriado se le ocurre botar un papel, la gente alrededor lo reprende al instante, es lo normal. Tenemos metido en el cerebro que la basura va en su lugar. Pero en China, esa conciencia no existe, a nadie le importa un pepino vivir entre mugre. ¿Es esto un defecto de la nacionalidad? Ahí me di cuenta de lo brutal que es el choque cultural. Para nosotros los alemanes, tratar de sobrevivir en un ambiente con una educación higiénica tan por los suelos fue una verdadera tortura. Pero si hay algo que me revolvía el estómago a niveles nucleares, eran los baños públicos. Ya no aguanto más esta asquerosidad, lo pensé miles de veces. Los baños de los centros comerciales pelucones más o menos pasaban, pero apenas te alejabas del centro, entrabas al mismísimo infierno. Papel higiénico embarrado y fundas plásticas tiradas por todo el piso como si nada, charcos de agua sucia, o peor, los desechos ahí botados a la vista de todos. Una escena de terror. ¿En serio hay seres humanos que usan este lugar?
Me preguntaba frotándome los ojos. Cuando mi hija Emilia era más pequeña, cometió el error de entrar a un baño público en un pueblo. Salió pálida, traumada por la cochinada que vio. Mamá, nunca más entro a un lugar así, me dijo. Desde ese día, juré que en China jamás nos acercaríamos a esos baños de mala muerte. Cada vez que salíamos, teníamos que investigar como detectives donde había un baño decente. ¡Qué fastidio! ¿Cuántas veces suspiré deseando que al menos tuvieran la decencia de tener baños como en Alemania? Y ni hablemos de los modales de los chinos, chuta, otra decepción total. Cosas que en Alemania serían un escándalo público, en China son el pan de cada día. Los gritos y el escándalo en lugares públicos me dejaban loca. Jóvenes haciendo un relajo en las puertas de las estaciones, tías de mediana edad haciendo un alboroto en el mal sin importarles a quién molestan. ¿Cómo diablo se puede tener paz mental en este gallinero?, pensaba todo el tiempo. En Alemania, guardar silencio y compostura en público es regla sagrada, nadie anda haciendo bulla. Por eso, ver ese mercado persa en China me dejaba con la boca abierta. Yo quería que mi hija Emilia creciera como una dama de clase en cualquier entorno. Le repetí 1000 veces, no quiero que te contagies de este comportamiento de salvajes. Quería que nadara contra la corriente y fuera una mujer elegante. Pero como sus amigos del colegio eran un torbellino de ruido, yo me volvía loca pensando cómo educarla. Enseñar modales finos rodeada de ese caos es casi imposible. A veces sentía que en ese país ya no había esperanza. Pero gracias a Dios, Emilia captó el mensaje y hoy es una mujer con una educación impecable. Respiro aliviada de ver lo bacán que creció mi pelada. Otra cosa que me asqueó de China fue esa actitud de aplasto al resto para salvarme yo. ¿Por qué son tan egoístas? Sentía esa vibra todo el tiempo. Obvio, en todo el mundo la gente quiere su propio beneficio, pero en China esa sed de ventaja es enfermiza, te pisan sin que les tiemble el pulso. Llegar a estos extremos, me quedaba fría. Especialmente al subirse al bus o al hacer fila esperando que abran el centro comercial. Veía unos empujones que en Alemania serían motivo de intervención policial. Ese nivel de salvajismo me dejaba estupefacta. En Alemania, empujar a otro para colarte es visto como algo denigrante, te miran con asco. Yo rogaba al cielo que la gente mirara a su alrededor antes de actuar como trogloditas, pero nunca pasó. Sí, las ciudades chinas están llenas de rascacielos impresionantes que deslumbran a los jóvenes, su cine y su moda salen al mundo, vendiendo una imagen de lujo y esplendor. Hasta yo misma, viendo tanto turista extranjero, llegué a pensar, wow, China sí que ha avanzado. Pero qué mentira. Detrás de esas avenidas de lujo, hay otro universo paralelo. Solo basta con meterse por un callejón y de golpe todo es gris, calles de cemento sin vida, basura esparcida por todos lados y un montón de gente viviendo en la miseria de la calle. No podía creer que existieran lugares así, dudaba de mis propios ojos. Obvio, en Alemania hay pobreza, pero en China el contraste es ridículamente extremo, te marca de por vida. ¿Por qué nadie hace nada?, me preguntaba frustrada. Al gobierno le vale cero, no mueven un dedo. Es un país lleno de problemas pero todo el mundo se pone una venda en los ojos. No podía evitar ese sentimiento sarcástico de, qué país tan de plástico y apariencias. Y para rematar, el mantenimiento de las calles y los parques en China es un chiste de mal gusto. Otra bofetada cultural. ¿Cómo pueden ser tan mediocres?, me sorprendía a diario. Por ejemplo, la calle cerca de nuestra casa era una subida empinadísima, y no solo eso, estaba chueca. Caminar por ahí era jugarse la vida. Esto parece pista de juegos extremos, bromeaba yo, pero la verdad es que caminar por ahí todos los días era una tortura física que ya no daba risa. El cuerpo se te iba de un lado a otro, hacías malabares para no caerte por esa pendiente mal hecha. Yo me llenaba de ira pensando, ¿qué clase de inútil diseñó esta calle? Le decía a mi esposo que, a nuestra edad, vivir así era un castigo. Ya no somos unos jovencitos. Caminar por esas veredas destrozadas era una carga brutal para el cuerpo. Mi esposo se arruinó la espalda y las rodillas de tanto caminar por esa vereda inclinada y llena de desniveles. Ahí dijimos, ya no podemos seguir viviendo en este hueco. Esa fue la gota que derramó el vaso para huir de China. Suspiraba 1000 veces, ya, ok, entiendo que haya subidas, pero al menos nivelen las veredas,
por el amor de Dios. Me di cuenta de que si un gobierno no hace infraestructura pensando en la salud y seguridad de su gente, no sirve para nada. Así de llena de frustraciones y amarguras fue nuestra vida en China. La cochinada, los malos modales y las calles hechas pedazos fueron las razones por las que jamás pudimos amar ese país. Cuando mi esposo se jubiló, dijimos, se acabó la tortura, nos largamos a Alemania. Pero justo cuando empacábamos las maletas para volver, nuestra hija Emilia nos soltó una bomba atómica. Papá, mamá. Me voy a casar con un ecuatoriano. El shock fue monumental. ¿Qué dices? Pegué un grito al cielo. Yo no tenía ni la más remota idea de que andaba con un man de por allá. Yo juraba por mi vida que Emilia volvería con nosotros a Europa y se casaría con un buen partido alemán. Esa noticia nos dejó a mi esposo y a mí con el cerebro en blanco. Y para rematar, Emilia lanza, quiero vivir en Ecuador de ahora en adelante. ¿Por qué no se vienen a Ecuador conmigo? Nos quedamos petrificados. Nosotros. En Ecuador, mi esposo y yo nos miramos con cara de terror. Yo ya estaba asqueada de vivir lejos de mi cultura, quería huir de Asia y volver a Alemania. Ecuador está en Sudamérica, al otro lado del charco, y siendo honesta, imaginaba que sería un país del tercer mundo lleno de caos, no esperaba nada bueno de su cultura ni de su infraestructura. Pensar en iniciar una nueva vida en Latinoamérica me parecía una reverenda locura, algo sacado de los pelos, pero la idea de separarme de mi única y adorada hija y vivir en continentes diferentes me partía el alma. Tras muchas noches sin dormir, el amor de madre pudo más, decidimos lanzarnos al vacío y mudarnos a Ecuador con Emilia. Como la cultura china nos pareció nefasta, teníamos el terror de que ir a otro país diferente fuera igual o peor. Solo rezábamos diciendo, Señor, que al menos sea un poquito mejor que China. Pero agárrense fuerte. Porque apenas aterrizamos en Ecuador, nos dimos de bruces con una serie de sorpresas que nos dejaron con la quijada en el piso. Lo primerito que notamos, todo, absolutamente todo, estaba impecablemente limpio, a años luz de China. Mi esposo no podía ocultar su cara de asombro. Claro, yo pensé, ojo, muchos países solo tienen limpiecito el aeropuerto, no cantemos victoria. Pero chuta, cuando nos subimos al metro de Quito para ir al centro, el contraste me dio una bofetada. En los vagones no había ni una pelusa, ni un papelito tirado. ¿Dónde diablos están los basureros? Me pregunté intrigada y empecé a buscar. Vi que en las puertas de salida había un tachito enano, chiquitito, casi escondido. Y lo más loco, estaba casi vacío. ¿Un tachito tan chiquito y sin basura? Me quedé de piedra. En el piso del vagón y en los asientos, cero mugre. ¿A dónde se va la basura de esta gente? Me rompía la cabeza pensando. Hasta que me puse a observar a los pasajeros y descubrí el secreto. Nadie, absolutamente nadie en el vagón, estaba haciendo algo que generara basura. Yo no lo podía creer. Todos iban sentaditos, callados, viendo por la ventana, escuchando música con sus audífonos o viendo el celular. En China, la gente va tragando snacks o comida apestosa en el tren a diestra y siniestra, pero aquí en Ecuador, nadie. Solo vi a una señora que le dio un caramelo a su guagua que estaba a punto de llorar. Y la señora, con la mayor naturalidad del mundo, agarró la envoltura y se la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Los ecuatorianos se llevan su basura a la casa, le susurré a Emilia, con los ojos pelados. Y ella me dice, claro. En las calles no hay muchos tachos, así que la gente acostumbra a llevarse su basura a la casa. ¿Se la llevan a su casa? Y eso es normal aquí, yo no podía con la sorpresa. A ver, yo siempre creí que los alemanes éramos los reyes de la limpieza, pero ni a nosotros se nos ocurre llevarnos la basura a la casa. Y tiene toda la lógica del mundo, si pones basureros, se rebosan y terminan apestando la calle. Si todos los ecuatorianos hacen esto, no necesitas tachos en cada esquina y mantienes el transporte y las calles como espejo. Me quité el sombrero ante esa genialidad. Cuando nos bajamos del metro de Quito y caminamos por las calles de la capital, era verdad lo que decía Emilia, casi no se veían basureros en las veredas. Y aún así, no había ni un solo papel tirado en el suelo. ¡Qué limpieza tan espectacular! Me quedé maravillada con el nivel de educación y respeto por la limpieza de los ecuatorianos. Ahí recién empecé a asimilar que había llegado a un planeta completamente distinto al de China. Aún así,
como recién llegados. Mi mente paranoica decía, tómatelo con calma. Ya saldrá algo malo. Pero me sentía esperanzada. Me puse a observar con lupa los modales de la gente. Eso que tanto odiaba en China. Y desde ese primer viaje en metro. La bofetada de diferencia fue épica. En el metro de Ecuador, no solo no había nadie gritando, es que ni siquiera se escuchaba a la gente hablar. Esto no puede ser real, susurraba yo. Si alguien hablaba, era en un susurrito mínimo. Los vagones eran un templo de paz. Mi esposo, maravillado, le preguntó a Emilia despacito, oye, ¿en Ecuador hay multas por hablar en el tren o qué? Emilia nos explicó que no hay ninguna ley. Que es simplemente una regla no escrita de los ecuatorianos. Como su cultura valora muchísimo el no joder la paciencia al prójimo. Todos van calladitos por puro respeto. Chuta. ¿Qué nivel? Lo que me contaba Emilia de la mentalidad ecuatoriana era el agua y el aceite comparado con China. Allá, la gente pisa cabezas por su conveniencia sin importarles a quién perjudican. Aquí en Ecuador, el respeto al otro lo maman desde la cuna. Y no solo lo vi en el metro, cuando hicimos transbordo a un bus urbano regular, vi la misma magia. Al subir al bus, sin que nadie anduviera gritando ni organizando. La gente se formaba solita en la parada. Nadie se empujaba. Todos subían en orden. Y al bajar, no solo respetaban su turno, sino que vi a varios pasajeros decirle al chofer, gracias. Jefe. Gracias. Maestro. Yo me quería caer para atrás. Eso, ni en China, ni en la propia Alemania lo ves. Pero qué paraíso es este país, casi lloro de la emoción. En un solo día habíamos presenciado escenas de un civismo espectacular. Tuve que tragarme mis miedos y aceptar que Ecuador le daba 1000 vueltas a la China que conocíamos. ¿Cómo pueden ser tan abismalmente diferentes? Me repetía 1000 veces. Mi esposo me miraba igual de asombrado y me decía, no puedo creer que haya gente tan educada. Parece que cruzamos un portal a otra dimensión. Le contesté. En China, y hasta en zonas de Alemania, es normal encontrarte calles sin asfaltar, de tierra o veredas hechas pedazos. En el centro de las ciudades ecuatorianas que visitamos, 0 baches, 0 huecos. Todas las calles con un asfalto lisito, perfecto. A cada paso que daba yo decía, qué rico que es caminar aquí. Y las subidas en Ecuador, nada que ver con esas pendientes mortales de China, aquí las veredas son amigables, bien hechitas, 0 estrés para las rodillas. Qué obra pública tan bien pensada, me quedé loca. Tienen rampas suaves, gente mayor como nosotros puede caminar sin miedo a romperse la cadera. Mi esposo respiraba aliviado, por fin no tengo que sufrir por mi espalda. No vi ni una sola vereda chueca ni desfasada. Como lograron organizar tan bien este país, yo estaba a punto de llorar de felicidad. Ecuador resolvió de un plumazo todas las desgracias que aguanté en China. Recién al vivir en Ecuador me cayó el 20 de que en China yo no vivía, yo sobrevivía. Allá me lavaba el cerebro diciendo, bueno, son culturas distintas, hay que agachar la cabeza y aguantar. Yo creía que me había adaptado a China, pero hoy sé que solo me había rendido. Aquí en Ecuador, no tienes que rendirte, puedes vivir de verdad. Levantarte todos los días en un entorno tan cómodo y respetuoso. Es increíble, estoy conmovida hasta las lágrimas. Mis respetos para la calidad humana del ecuatoriano. Poder vivir sin amarguras, con energía positiva. Esto sí es vida, carajo. Y lo que hace que Ecuador sea la joya de la corona es su gente, la atención al cliente es una locura. Quisimos conocer más del país, así que dejamos las maletas y nos fuimos de gira por las provincias de Ecuador. Llegamos a nuestro primer hotel. La forma en que nos recibió el personal ecuatoriano me dejó en el piso. Entramos al lobby arrastrando las maletas, y de la nada, un empleado viene corriendo con la mejor de las sonrisas, buenas tardes,
bienvenidos. Permítame, yo le ayudo con el equipaje, que cansados deben estar. Le dije gracias, y antes de que yo pudiera decir ni pío, el muchacho ya me había arreglado todo el check-in en recepción con una agilidad impresionante. Ese nivel de atención y empatía me dejó muda. De pronto murmuré qué sed que tengo, y el chico me escuchó y saltó: «Señora, ¿le traigo un vasito con agua?». Ese detalle me derritió el corazón. ¡Qué vocación de servicio tan bestial! En China, ni pagando los hoteles más caros de 5 estrellas te tratan con esa decencia. Pero en Ecuador, vayamos a donde vayamos, nos tratan como reyes. Tienen una cultura de hospitalidad y cariño por el visitante que la llevan en la sangre. Me declaro fanática de Ecuador. A partir de ahí, nuestra vida aquí ha sido una ráfaga de maravillas. Aunque es un mundo distinto a mi Alemania natal, mi esposo y yo estamos soñando en grande. Estamos seguros de que en este pedacito de Sudamérica vamos a ser inmensamente felices. Nuestras expectativas de vida se fueron por las nubes. Así que sí, pensábamos regresar a nuestra patria, Alemania, y ahora resulta que no queremos irnos nunca. Desde ese punto de vista, venir a Ecuador fue un error. Porque ahora nos atraparon. Hablando en serio, damos gracias al cielo todos los días de que Emilia se haya enamorado de un ecuatoriano y nos haya traído a esta tierra bendita. Es obvio que cuando migras te chocas con culturas diferentes. Al principio todo es raro, te sientes como pez fuera del agua, pero de a poco te vas empapando del ambiente. Todos los inmigrantes pasan por eso. Sin embargo, cuando tienes que vivir tragándote el asco y el estrés de costumbres que simplemente no puedes soportar, la carga emocional es brutal. Y no es solo estrés mental, vivir amargado te termina enfermando físicamente. Como nos pasó a nosotros en China, si el choque cultural y la infraestructura te dañan la salud y te hacen pensar en huir, es porque ese lugar simplemente no es para ti. Sal de ahí corriendo. Esto me deja una lección clarísima: cualquier país o alcalde que quiera atraer gente o turismo, debe pensar primero en su infraestructura básica. Hablemos de las alcantarillas, por ejemplo. En Ecuador, las tapas de las alcantarillas están perfectamente niveladas con el asfalto. Pases caminando o en carro, ni sientes el golpe. En cambio en China. Chuta. Había tapas hundidas como cráteres o salidas como volcanes. Un desastre absoluto. Yo entiendo que es para conectar el drenaje y debe tener un ligero relieve. Pero que parezcan obstáculos de Mario Bros no tiene perdón de Dios. Yo siempre decía, ¿acaso no pueden echarle un poquito de cemento para arreglar esto? Y sumado a eso, en China a veces caminabas y ¡pum!, te encontrabas con un hueco gigantesco en media calle sin ningún aviso ni por qué. Era como si hubieran picado la calle por aburrimiento y la hubieran dejado botada. Una trampa mortal. En Ecuador, tú caminas por la calle relajado, sin el terror de caerte en una zanja y romperte una pierna. En China, si caminas en las nubes, te vas directo al hospital. Y no me vengan con que eso pasa solo en el campo chino, no, señor. En el pleno centro de la ciudad la infraestructura es de quinta. Como dije, es una falta de respeto total hacia la seguridad y salud del pueblo. Y ni me hagan hablar de los escalones. En China. Encontrarte escaleras con escalones de distintos tamaños, alturas y anchos es lo más normal del mundo. En cualquier país civilizado. Las gradas son simétricas para que tu cerebro calcule el paso y bajes tranquilo. Pero en China no puedes ni agarrar ritmo al bajar, porque un mal cálculo por esos escalones disparejos y te sacas la madre. Los accidentes son pan de cada día. ¿Cómo esperan que uno baje seguro por esta porquería de escaleras?, me quejaba siempre. La construcción de obras públicas en China es de una dejadez que asusta, un problema monumental de infraestructura. ¿Por qué son tan irresponsables?, me lo pregunté miles de veces viviendo allá. Y ojo, las zonas urbanas chinas te encandilan con sus luces LED y sus rascacielos vibrantes, pero si raspas un poquito, ves a una clase social paupérrima. Por más lujos que haya en las avenidas principales, a mí se me rompía el corazón viendo cómo la gente de a pie se sacaba el aire para sobrevivir en esas condiciones. Hoy en día, China le vende a los jóvenes extranjeros su moda,
sus series y su cultura pop. Claro. El mundo los mira maravillados y sus impresionantes malls jalan a las masas. Pero la otra cara de la moneda. La de los que viven ahí el día a día. Es un verdadero infierno. Y esa es la pura verdad. No podemos quedarnos embobados solo con la fachada bonita. Yo soy fiel creyente de que hay que mirar cómo vive realmente la gente en esas ciudades. Está de lujo que el mundo admire tu cultura, pero garantizar que tus ciudadanos vivan seguros, caminen por veredas dignas y no se mueran de estrés es 1000 veces más importante. Por más que me pongas el centro comercial más pelucón y espectacular del universo, si al salir me rompo el tobillo en una alcantarilla mal hecha, tu ciudad no sirve para nada. Que China sea potencia es muy chévere, pero el mundo tiene que abrir los ojos y ver el suplicio que viven los ciudadanos de a pie. No se dejen lavar el cerebro por las lucecitas de neón, miren hacia abajo, a las bases de la sociedad, a cómo vive la gente. Esto aplica para China y para el país que sea. Yo pienso que todos los gobiernos deben dejar de gastar tanta plata en maquillar las ciudades y empezar a invertir en el pueblo, en lo que no se ve. Obviamente, Ecuador no es un país perfecto, tiene sus cosas, pero chuta. Que una pareja de alemanes exigentes venga y se quede con la boca abierta alabando las calles, el transporte y la educación de su gente, es para que ustedes, los ecuatorianos, se sientan increíblemente orgullosos de lo que tienen. Pero pilas ahí, no vayan a pecar de conformistas. Cada uno de ustedes debe ponerse la camiseta y seguir empujando para que Ecuador sea cada día más bacán. No basta con que el Estado construya cosas chéveres, lo importante es que todos las cuiden y las valoren. Mantener viva esa educación y esa cultura hermosa que tienen, y dejarles un país aún mejor a sus hijos, ¿no es acaso la mayor responsabilidad que tienen hoy? ¿Ustedes qué dicen, mi gente? Bueno. Hasta aquí llega el video de hoy. Quiero ver arder esa caja de comentarios. Déjenme saber todo lo que opinan sobre esto. Quiero leerlos a todos. Gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.